Moctezuma, cuando no dejan que Cortés lo toque, él se acerca y él lo toca. Fíjate. Y se toca a sí mismo y le toma la mano a Cortés y le dice, tócame. Y le dice algo así como, tú y yo, los dos, somos hombres. O sea, nada de, ay, que lo confundió con dioses. Para este momento le está diciendo, ya sé que no eres un dios, ¿no? Tú y yo somos hombres. Pero está este tema de que si lo confundían con el dios Quetzalcóatl. Que también hay como esa leyenda, ¿no? De que lo interpretaban como dios. Y seguramente al principio sí, y Moctezuma tiene sus dudas. Porque Quetzalcóatl era el dios al que veneraban todos los pueblos que él ha sometido. Y Moctezuma ha impuesto a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no es el dios de todos los pueblos, es solo el de los mexicas opresores, ¿no? Y bueno, y le toma la mano y le dice, he estado guardando tu trono y tu ciudad. Has vuelto a casa. Ahí es donde dice, bueno, entonces sí lo confundió con Quetzalcóatl, ¿no? Claro. O entiende que es, no que él sea Quetzalcóatl, pero que lo representa. Ajá. Y lo toma de la mano y de la mano lo lleva a la ciudad. Y entra Cortés de la mano a Tenochtitlan y Moctezuma lo lleva directo al Templo Mayor. Y Cortés, que se pudo haber sentido más triunfante que nunca, conforme va entrando, tal vez siente triunfo y al mismo tiempo mayor temor que nunca, porque ves la ciudad y ves el Templo Mayor y ves cuerpos en el piso y ves las pirámides, las escaleras manchadas de sangre y ves el Huitzonpantli, el muro de cráneos, y mientras piensa que ha triunfado dice, ¿dónde me vine a meter? No salgo de aquí. Pero parece que este hombre que Moctezuma me está recibiendo bien. De hecho, tan lo recibe bien que después de que lo pasea por la ciudad, le permite subir las escalinatas hasta llegar al adoratorio de Tlalocantecutli Huitzilopochtli. Y luego Cortés le dice, me quiero quedar aquí. Y Moctezuma dice, claro, has llegado a tu casa. Y le prepara un alojamiento en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, que había sido el séptimo tlatoani de los mexicas. Y ahí en el palacio de Axayácatl hospeda a los 400 españoles. Dice, los tlaxcaltecas no. Pero a los 400... Los deja entrar a los tlaxcaltecas, pero ellos que vivan... Que es mucho para ellos, claro. Es mucho, pero que vivan allá afuera donde puedan, y a ustedes, por supuesto, y les lleva de comer. Y les presenta el mercado de Tlatelolco, y aquí se pueden venir a abastecer de lo que quieran. Y del 8 de noviembre de 1519 al 30 de junio de 1520, los españoles vivieron en Tenochtitlan. En relativo son de paz, mientras muchos dicen, bueno, pues está bien, y otros están preparando como matarlos, por supuesto, ¿no? Porque siempre ha habido conflictos, siempre, en las clases políticas. Y claro que la hay en Tenochtitlan. Y Cuitláhuac, el hermano más poderoso de Moctezuma, líder de los guerreros, uno de los que evidentemente no fueron asesinados para que Moctezuma tomara el trono, su postura es, mi hermano es un cobarde, a estos medio hermano, a estos hay que matarlos. Pero nadie se puede meter con Moctezuma. Y sin embargo, sí hay muchos que están planeando asesinar a Cortés y a toda su gente. Ya están adentro. Claro. Ahora sí, mátalos. Aquí está la sabiduría de Moctezuma, que es, matamos a estos 400. Y seguimos sin saber qué está pasando. Y seguimos sin saber quiénes son. Y van a llegar más, porque no han dejado de llegar en los últimos 20 años. Mejor nos los quedamos y platico con él y me voy enterando de lo que ocurre. Y durante todo eso... Llevaban apenas una semana cuando Marina le dice a Cortés, nos van a matar a todos. Y Cortés dice, bueno, solo hay una forma de evitarlo, y arresta a Moctezuma. ¡Oh! No, a ver, Cortés es una bestia, te digo. O sea, en su propia gran ciudad arresta al gran líder. Claro, lo arresta por la buena, ¿no? Le dice, bueno, le manda a decir, lo mejor que puede pasar es que vivamos juntos. Y entonces Moctezuma se traslada de su propio palacio al palacio de Axayácatl. Claro, no va como prisionero. Sí como prisionero, porque no es que tenga opción. Bueno, sí que la tiene, es su ciudad. Sí, podría haber levantado en armas a la ciudad. Pero él decide ir. Y claro, que ahí tiene su salón del trono, donde está con su corte, donde sigue recibiendo absolutamente todos los honores y sigue gobernando. Y ahí es donde platica con Hernán Cortés a diario. Y claro, Moctezuma le cuenta a Cortés la historia de su pueblo y de Tenochtitlan y sobre sus dioses, y Cortés le habla de Don Carlos y de España, y se platican de todo. Y claro, Cortés siempre es, y tendrías que bautizarte, y le dice, ese tema ni lo toques, ¿no? O sea, porque entonces esto se acaba.
Oye, bueno, pero entonces déjame. Fíjate qué interesante es. Quiero que te conviertas. No va a pasar. Bueno, quiero que me dejes poner una cruz. Eso sí. O sea, nuestros dioses sí pueden coexistir con tu Dios. Va, pon una cruz. Lo deja poner una cruz. Pon una cruz y una imagen de la Virgen de Guadalupe. La Guadalupe de acá de España, por supuesto. Y salen a pasear a veces. Y Cortés enseña a Moctezuma a montar a caballo. Y Moctezuma lleva a Cortés al bosque de Chapultepec a que vea las figuras de sus ancestros grabadas en las piedras. Desarrollan algo, dentro de todos los límites posibles, parecido a una amistad. Cuando los españoles salen huyendo de Tenochtitlan 7 meses después porque se rebelan los otros, mexicas, y Moctezuma antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma a Cortés es: cuida de mis hijos. Cosa que no es que le encargues a cualquiera, aunque tampoco tenía otra opción. Claro. Pero como bien sabemos, vaya que cuidó de sus hijos. Hay 300 descendientes de Moctezuma viviendo hoy en España que son nobles. Y que además el duque de Ahumada, creador de la Guardia Civil en España, es descendiente directo de Moctezuma. Sí cuidó de sus hijos. Y a su hija Tecuichpo, Isabel de Moctezuma, le dio dote y la casó. La violó primero. Es un cabrón. A ver. Yo amo a Hernán Cortés, me encanta Hernán Cortés, me parece un fuera de serie, es un genio, es brillante, es pacifista, es humanista y también es un cabrón. Claro. Como toda esa gente. Claro. O sea, pero me encanta que los mismos que están en contra de Hernán Cortés y España en México suelen ser admiradores de Julio César y de Alejandro. ¿Y tú crees que estos llegaban por la buena? Claro. Es que son exactamente... Daban la mano, bueno, ya sois nuestros, venga, seguid, ¿no? Son el mismo tipo de bestia, pues, ¿no? Pero... Bueno, pues así es como Cortés entra a Tenochtitlan por la buena. Y una de las grandes preguntas, que parece muy simple, pero es la más profunda que le hace Moctezuma a Cortés, es: ¿cuántos vienen detrás de ti? Porque ya entendí que esto es inevitable. Y Cortés da una respuesta muy simple, es: no dejaremos de llegar. Y es cuando seguramente Moctezuma dice: más me conviene entenderlo y quedármelo y ver qué está pasando. Y vivir en son de paz. Pero me atrevo a pensar también, porque Moctezuma era un gran místico y un gran sacerdote, él sabe que los mexicas llegaron 200 años atrás y conquistaron y sometieron. Y saben que acabaron con el culto a Quetzalcóatl e impusieron su propio culto a Huitzilopochtli. Y los mexicas han asumido que ellos son los descendientes de los teotihuacanos, pero sabe que no lo son. Y han tomado las leyendas de aquel dios Quetzalcóatl, que según su propia mitología fue derrotado por el dios Tezcatlipoca, se fue por el este y prometió volver. Y Moctezuma dice: pues es que tal vez esto es Quetzalcóatl el que vuelve. Pero acaba entendiendo una cosa Moctezuma, eso es mi interpretación, por supuesto. Esto es inevitable. O sea, Moctezuma entiende: no entiendo lo que está pasando, pero entiendo eso. Y entiendo que lo que está pasando me rebasa. Entiendo que lo que está pasando no depende de mí. Entiendo que esto es inevitable. Y entiendo que solo hay 2 caminos. El de atacar hasta morir, como siempre hemos hecho orgullosamente los mexicas, o el de aceptar lo que está ocurriendo. Y opta por el camino de la aceptación. Moctezuma se rinde ante Cortés, se rinde, le acepta declararse vasallo de Carlos V, pero la rendición de Moctezuma ante Cortés no es la rendición del guerrero derrotado, porque ahí los pudo haber matado a todos. Me parece más la rendición del místico. La rendición religiosa, la rendición de: me entrego a acontecimientos que me rebasan, que sea lo que tenga que ser. Claro. Y lo que fue México, mira nada más que bonito. Ahí está. Porque luego, claro, están ahí, pero hay una rebelión. Hay una rebelión que provoca que lo que de momento era una especie de simbiosis extraña entre el de fuera y el de dentro, termina. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se rebelan? Y aquí empieza un conflicto que ya adquiere otro tono. Bueno, porque resulta que mientras todo esto pasa, a ver, Cortés ha ido dejando gente en el camino. Hay gente que se quedó en la costa en Veracruz, gente que se quedó con los totonacas, gente que se quedó con los tlaxcaltecas. A ver, Cortés había firmado capitulaciones con Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, para explorar y rescatar. No para quedarse y conquistar, mucho menos colonizar. Y Diego de Velázquez en Cuba, conforme Cortés no vuelve, dice: este desgraciado me va a comer el mandado. Aquí el gobernador de Cuba soy yo, el que le tendría que decir al rey: hemos logrado lo que sea, soy yo. Y este desgraciado infeliz me está ganando. Y entonces manda
una tropa para arrestar a Cortés. Fíjate. Y entonces llega a Veracruz todos los navíos que quedaban en Cuba. O sea, llegan algo así como 8 navíos y casi 1000 españoles al mando de Pánfilo de Narváez con las órdenes de arrestar a Cortés. Cuando le llega la noticia a Cortés, ha llegado Narváez a arrestar, que además en Cuba todos se conocían, llegó Narváez, hijo de su madre, aquí está el Pánfilo de Narváez. Bueno, ¿qué hacemos? Dice, somos 300, porque hemos dejado españoles. Porque este hombre trae poco más de 900. No hay forma de enfrentarnos con él y vencer. No podemos pelear, hay que negociar con él. Él no va a negociar. Pero su gente sí, porque solo hay que mostrarles el oro. Entonces tengo 2 opciones, entiende Cortés. Una es quedarme yo en Tenochtitlan a mantener este estado de cosas que está más o menos funcional y mandar a combatir a Narváez, a mi hombre de confianza, que por un lado es de mi súper confianza porque sé que nunca me va a traicionar, pero es un salvaje ignorante, Pedro de Alvarado. Y segunda opción es, me quedo yo en Tenochtitlan y mando a Alvarado a combatir a Narváez con la orden que es, no combatas, convéncelos. Y Cortés que entiende, no, aquí el que tiene una labia proverbial para convencer soy yo. La otra opción es dejar a Pedro de Alvarado en Tenochtitlan para ir yo a convencer a Narváez de que no vale la pena pelear. Y eso es lo que hace. Deja a Alvarado y él se va con su gente a recibir a ver a Pánfilo de Narváez. Claro. Que efectivamente no quiere negociar, se enfrentan, Cortés lo derrota, no lo mata, lo deja tuerto, eso sí. Y como se ha dedicado a repartir oro y a decirles, es que ya soy señor de Tenochtitlan, es que, esto que les doy es nada, ahí ya sabes, los pisos son de oro, ¿no? Y claro que todos le dicen que sí. Y entonces Cortés, ahora lo que tiene son más de 1000 hombres. Es una joya. Y ya con 1000 hombres va de regreso a Tenochtitlan, pero ¿qué pasó mientras en Tenochtitlan? Era el mes de mayo, la veintena religiosa que se conmemoraba era el Toxcatl, que era un sacrificio, una serie de fiestas en honor a Tezcatlipoca. ¿Cómo se le sacrificaba gente a Tezcatlipoca? Ya vemos todas las demás que son bien creativas. Tezcatlipoca es el señor oscuro, pero es un dios, que representa, no pensemos en un oscuro como un diablo, como un demonio, representa tu oscuridad. Es como tu ego, la contraparte a Quetzalcóatl, que es tu parte más luminosa, ¿no? Y entonces era un sacrificio fascinante. Un año antes se elegía a un joven hermoso, de unos 13 años promedio, pero hay que buscar al joven más hermoso de Tenochtitlan, guapo, hermoso, bien formado, con todo. Y durante un año va a vivir en el palacio y le vamos a dar todos los placeres que quiera, mujeres, comidas, banquetes, todo placer que quiera, y luego lo matamos. O sea, un año de darte todos los placeres que el mundo te puedo dar y luego te sacrifico. A ver, simbólicamente es una joya. Es decir, todo lo que tu ego pueda desear va a morir. A nivel místico es una joya, pero el tema es que lo matan. Claro. Y siendo un niño, además. Siendo un niño. La única orden que ha dejado Cortés a Pedro de Alvarado es una muy simple: no hagas nada. Déjales, ¿no? Deja las cosas como están. No seas creativo. No tengas iniciativa. Claro. No tomes decisiones. Mantén y ya. Sí. Pero también hay una sola cosa que Moctezuma pactó que Cortés pactó con Moctezuma cuando te tienes que bautizar, y él dice, no, yo no voy a negar a mis dioses. Dice, vale, pero el sacrificio humano se acaba. Y Moctezuma dijo, el sacrificio humano se acaba. Pero Cortés se fue. Y hay mucha gente en contra de Moctezuma. Y viene la fiesta del Toxcatl. Y una fiesta del Toxcatl o cualquier otra sin el sacrificio no es lo que es. Y entonces, claro, están preparando una fiesta. Me encanta que en México nos contamos la versión porque claro, aquí todos los aztecas son buenos y todos los españoles son malos, ¿no? Entonces, lo que en México nos contamos es, los mexicas fueron a celebrar unos bailes al Templo Mayor, desarmados. Los mexicas nunca están desarmados, ¿no? En fin. Y el desgraciado de Pedro de Alvarado aprovechó para matarlos a todos. ¿Qué pudo haber pasado? Nadie lo sabrá nunca. Yo sí que me imagino el tema de vamos a hacer el Toxcatl y va a haber sacrificio porque si no la fiesta no es la fiesta y nadie nos lo va a impedir. Y sí me imagino a un Pedro de Alvarado acojonado de miedo viendo lo que está pasando. Tal vez actúa motivado por el pánico, tal vez actúa motivado por en una de esas yo le demuestro a Cortés quién soy. El tema es que cuando están los danzantes nobles mexicas en el Templo Mayor para festejar el sacrificio humano, Pedro de Alvarado organiza una matanza.
Y ahí sí, cuando Pedro de Alvarado le dispara, porque sí es disparando, a los que llegan a hacer el sacrificio, viene la máxima rebelión en Tenochtitlan y entonces los españoles se atrincheran en el palacio que les habían dado para vivir, pero ahora sí les cortan toda comunicación, les cierran el mercado, los dejan de alimentar y es pues hasta que se mueran de hambre. Y a esa ciudad regresa Hernán Cortés, a una ciudad de Tenochtitlan en llamas, hostil. Hostil, después de unos ataques tremendos, pero que cuando llega Cortés no entra en combate. Cortés llega a una ciudad que está vacía. Casi como Napoleón llegando a Moscú. ¿Qué hacen los mexicas? Se esconden, se repliegan y lo dejan entrar. Y Cortés entra con 1000 y dices que no hay nadie. Y pues va hasta el palacio de Axayácatl y se encuentra que están todos allá trincherados, muertos de miedo. Y es entonces cuando empiezan a salir los mexicas. Y ahora Cortés y sus 1000 hombres, a los que les ha dicho... Tengo todo bajo control, va a haber oro para todos. Pues ahora estamos prisioneros en un palacio y nos están dejando morir de hambre. Pero ahí sigue Moctezuma. Pero en ausencia de Cortés, el cabrón de Pedro de Alvarado encadenó a Moctezuma y le pone grillos en los pies. Cortés llega, le pone una madriza a Pedro de Alvarado. Cortés respetaba mucho a Moctezuma. Lo trataba de señor, pues, ¿no? Por supuesto que lo libera y le dice, oye, por favor sal a pacificar a tu pueblo. Y Moctezuma le dice, yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no soy el Tlatoani. Oye, ¿cómo de que no? Claro, Cuitláhuac, el medio hermano, ha aprovechado todo lo que ha pasado, se ha rebelado y ha logrado que, sin que haya muerto Moctezuma, lo declaran traidor y entonces él se ha nombrado Tlatoani y ahora él está al mando y él sí que los quiere matar a todos. Y le dice, no, pero en cuanto tú salgas al balcón te van a respetar. Y bueno, pues Moctezuma sale al balcón a decirle a su gente que se aplaquen y empiezan a llover las pedradas. Y hay que recordar que cuando te dicen es que la multitud nunca actúa de forma espontánea. La multitud actúa de forma espontánea cuando alguien les dice cómo actuar de forma espontánea. El que está organizando la rebelión contra los españoles y el propio Moctezuma, si es necesario, es Cuitláhuac. Y a Moctezuma le dan una pedrada, cae herido de esa pedrada y va a morir un par de días después. Con eso ha quedado claro que ya no es el Tlatoani. Y además cuando sale a hablar le empiezan a gritar de todo, traidor y todo lo demás. Pero la frase más interesante que sí que llega hasta nuestros días, le gritan mujer de Cortés. O sea, tú eres la mujer de Cortés. Claro. Y por eso lo matan a pedradas. Que es ahí cuando le dice, cuida de mis hijos. Y cuando Cortés ve a Moctezuma muriendo, a ver, traigan doctor, entre los nuestros y los de ellos, traigan doctores, cúrenlo. Él se deja morir. Él dice, esto ya se acabó. Cuando Cortés dice, nos tenemos que ir. Es que no hay de otra. Nos tenemos que ir de aquí corriendo. Y él, que era un gran estratega militar, pues la única gran estrategia que tiene para ese último día de junio de 1520 es corran. Gran estrategia, ¿eh? Es que no hay de otra. A ver, hace una estrategia. Dice, a ver, hay que aprovechar. Dice, hay que entregarles el cuerpo de Moctezuma. Él confía en que van a seguir la tradición, que son 9 días de honras, de pompas fúnebres. Dice, y ahí nos vamos. Claro, pero Cuitláhuac dijo, sí, no soy tonto. No va a haber pompas fúnebres para Moctezuma, porque además no las merece. Es un traidor. Y entonces entrega el cadáver de Moctezuma y dice, en la noche nos vamos. La estrategia es muy simple. Miren, en la noche vamos saliendo de uno en uno. Y ojalá no nos vean. Y si nos ven, corren. Claro. Que eso fue lo que pasó, por supuesto. Que los vieron y corrieron. Bueno, ojo, también él sabe que la salida son por calzadas que dependen de puentes levadizos que no están. Y entonces, pues se ponen los españoles a desmantelar todo lo que puedan del palacio para construir puentes portátiles. Entonces salen cargando sus puentes. Y Cortés le dice, mire, yo no lo voy a decir a nadie que está prohibido que se lleven el oro, pero dejen el oro. ¿Por qué? Porque la salida es por un lago. Dejen el oro. Pero sabe que no se los puede prohibir. Dice, y si van a llevar oro, no sean pendejos. No carguen más del oro que realmente puedan llevar. A los que llevaban tiempo con él, lo entienden mejor. Casi todos los que mueren ahogados en el lago de Texcoco son los recién llegados, que están encantados con el oro, ¿no? Y es, carguen lo que puedan y vámonos, pero despacito y en la noche. Y claro, están en esa huida, caminando despacio en la noche,
Pero claro, lo están vigilando. Cuando alguien da el grito de que están huyendo, y ahora sí bien, y ahora viene la segunda estrategia. ¡Corran, perras! ¡Corran! ¡Corran todo lo que puedan! Con Alvarado en la retaguardia de, a ver, si matan a alguien va a ser a ti que eres el culpable de todo esto. Pero en esa huida, la llamada Noche Triste, pues se muere la mitad de la gente. Cortés logra llegar a tierra firme y, a ver, eran 1,000 españoles y tal vez 4,000 aliados indios, y a tierra firme no llegan más de 1,500. Ha perdido gran parte de su ejército. A ver, ha perdido a más de la mitad de su gente. Pero hay que entender eso. A ver, ha perdido el tesoro. Además, él llevaba las cuentas de cuánto era para Don Carlos, ¿no? Ha perdido el quinto real. Ha perdido caballos. Ha perdido amigos españoles e indios. Para este momento ya son amigos muchos de ellos. Han perdido mujeres. Muchos de ellos ya se habían casado con estas mujeres. Y ha perdido... bueno, a Moctezuma, y ha perdido lo que llevaba 7 meses de pensar que había ganado, ¿no? Pues por eso llora, por eso le llaman la Noche Triste, ¿no? Y ahí tiene que dar el mejor de sus discursos, porque él es o así lo pueden ver todos, el causante de toda esta debacle y esta masacre. Ahora lo que sigue es amotinarse y matar al desgraciado de Cortés. Y Cortés logra convencerlos no solo de que él no es el causante de que haya muerto la mitad de la tropa, sino el único capaz de hacer que sobreviva la mitad restante. Y todos dicen, sí, no podemos hacer nada sin Cortés. ¿Qué hay que hacer ahora? Regresar a Tlaxcala. Hay que lograr llegar a Tlaxcala, que son nuestros aliados, pero en el camino los van enfrentando diferentes ejércitos mexicas. La batalla de Otumba es una de las más famosas, donde logra... La batalla de Otumba es una batalla donde lo que queda del ejército mexica, liderado por Cuitláhuac, los atacan y los van a despedazar. Pero él entiende una cosa que le ha dicho Marina, la Malinche. Dice, este ejército no cuenta de nada. Ese que está ahí es el Cihuacóatl. Si él muere, todos se retiran. Pues Cortés se lanza a atacarlo a él y lo mata. Y todos se retiran. Y él logra salir huyendo con su gente y regresan a Tlaxcala, donde muchos tlaxcaltecas lo ven con resquemor porque dicen, tú llevas 7 meses viviendo allá adentro. ¿Qué tan aliados somos en serio? Claro. ¿Qué estabas dispuesto a...? Estás regresando aquí porque no tienes de otra. Ya has perdido todo el aura, el poder que tú tenías. Sí, además, a ver, exacto. Tú eras como derrotado. Tú eras como un dios y ahora resulta que te derrotaron como a cualquiera de nosotros. Cortés, hay una sola cosa que él necesita que lo reciban los tlaxcaltecas o se mueren todos. Y hay una sola cosa que le puede ofrecer a los tlaxcaltecas para que lo reciban y es, señores, vamos a tomar Tenochtitlan. En los 7 meses que estuve adentro, a ver, él es un mentiroso profesional. Él, claro que cuando está ahí adentro, seguro coqueteó con la idea de cambiar de alianza. Seguro. Pero ahora que ha tenido que salir, no, yo estuve ahí estratégicamente para ver todo desde adentro. Claro, sus defensas. Y ahora sé cómo tomar... A ver, eso también pasó seguramente. Y ahora sé cómo tomar la ciudad. Y claro, hay que hacer un sitio naval. Esta es una ciudad en una isla. Pero claro, ellos tienen canoas para comerciar con algunas cuantas cosas. Y entonces... pone a sus aliados indígenas a construir 13 bergantines. Yo sé cómo construirlos, tenemos madera, tenemos la fuerza, y se dedican durante un año a construir 13 barcos. Y ahora sí, ahora imagínate cargar 13, porque claro, Tlaxcala está lejos del lago. Y ya que tenemos 13 barcos, ahora hay que cargarlos hasta el lago de Texcoco. Qué locura. Y bueno, el asedio final a Tenochtitlan es un asedio naval. Y así es como consigue derrotar al nuevo líder y en una inferioridad a priori importante, vencer, ¿no? Y conquistar la ciudad. Bueno, que más aquí hubo otro cambio de líder, porque Cuitláhuac lo nombraron Tlatoani y el gusto le duró algo así como 80 días. Porque uno de los hombres que llegó con Pánfilo de Narváez y que Cortés lleva con ellos a Tenochtitlan tiene viruela. Y si la viruela es tremenda para los españoles, pero pueden sobrevivir a ella algunos, para los mexicas esa es la peste. No hay forma de... Bueno, sí, siempre la hay, pero la viruela destruye como pocas cosas. Entonces, claro, Cuitláhuac muere de viruela y esta gente con un pensamiento mágico religioso empiezan a decir, nuestros dioses han muerto y nosotros moriremos con ellos. Entonces, el ánimo decae por completo. Nombran a otro líder, Cuauhtémoc, el último señor de los mexicas, y él es el que toma la... Y, a ver, Cortés le manda cartas a Cuauhtémoc de, a ver, acabemos con esto, paz, te propongo la paz, lleguemos a un acuerdo, a mí no me interesa ni tomar tu ciudad, ni conquistarte, ni matarte, ni matar a nadie, pero nos vamos a quedar a vivir aquí. Entonces, ¿qué tal que firmamos la paz? La postura de Cuauhtémoc, claro, Moctezuma es un místico guerrero de 50 años,
Cuauhtémoc es un guerrero de 20 años con el fervor de esos 20 años que dice, antes nos morimos todos. Y estaba dispuesto a eso. Y entonces es cuando comienza el asedio de Tenochtitlan desde mayo de 1521 a junio, a julio, a agosto, 3 meses de sitio. Y Hernán Cortés sitia todas las salidas de la ciudad menos una. No quiere una masacre, señores, hay por dónde escapar. Pero los mexicas no escapan. Ahí sí, los mexicas no escapan. Claro. Para ellos, escapar es deshonroso. Morirte en batalla, no. Entonces, antes nos morimos todos. Y claro, al final, Cuauhtémoc huye de Tenochtitlan a la isla de al lado, que se llama Tlatelolco, que es como una ciudad satélite de Tenochtitlan. Y ahí es el asedio final. Y pues ahí queda Cuauhtémoc con sus últimos guerreros. Cuando Cortés ya los tiene, pues aquí hasta que se mueran de hambre. Pero te sigo mandando propuestas de paz. Pero Cuauhtémoc no.